Al pastor Alberto yo le conozco hace muchos años y a la pastora Dioselina, creo que yo estaba adolescente cuando ellos llegaron a la iglesia central en Medellín. Es un hombre que ha dedicado gran parte de su vida al ministerio y a la obra del Señor. Yo le admiro mucho porque tiene una palabra muy profunda y muy sencilla a la vez, una capacidad para comunicar el mensaje del Evangelio, y he aprendido mucho del pastor Alberto durante todos estos años. Así que, pastor Alberto, bienvenido. Esta es una iglesia hija de la Central y nos complace que nos estén visitando esta mañana. Dios les bendiga, hermanos. Me siento muy contenta de ver un poco de caras que yo no conocía, porque en cada iglesia que nosotros vamos, vemos tantas personas tan especiales, y así igualmente veo aquí personas tan especiales y muy bonitas que son ustedes, porque todos los hijos de Dios somos especiales y bonitos, ¿cierto? Y esta iglesia es muy especial. Yo vine aquí hace muchos años, cuando esto estaba muy feito todavía, y me da gusto verlo como está de bonito, como está que veo que han adelantado mucho, y yo creo que Dios les va a llevar muy adelante, y yo creo que Dios tiene muchas bendiciones para este lugar, porque Dios lo ha prometido. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero Dios tiene sus promesas para cada uno de nosotros. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Yo siempre oro por cada iglesia, que Dios está llamando a cada vida, cada persona, porque Dios nos llamó con un propósito, si Él es el de servirle y el de llevar la verdad a otras vidas que no conocen al Señor. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, y Dios les bendiga. Buenos días, hermanos y hermanas. ¿Cómo se sienten hoy? No tienen miedo, ¿cierto? La gente en otra época tenía miedo del M-19. Hoy es del COVID-19, ¿cierto? Sí. Para mi hermano Sergio Galvez de la Iglesia Central, para mi hermano y amigo Walter del Santuario Pastor y su esposa Milena, para mí es una bendición estar en medio de ustedes. Me siento muy bendecido con la presencia de Dios entre ustedes. Que Dios continúe bendiciéndonos, ¿no? Y ahora vamos a abrir en el libro más cristológico del Nuevo Testamento. Ustedes saben cuál es, ¿cierto? Abran ahí. La epístola más cristológica es Colosenses. Todos los libros del Nuevo Testamento son cristológicos, pero sin duda este es el libro más impresionante sobre la cristología, ¿no? La ciencia más apasionante que debemos amar todos los creyentes. La cristología, no solamente entender teológicamente, sino conocer al Señor, ¿no? Yo quiero dar gracias a Dios primeramente con ustedes. Inclinemos el corazón delante del trono y te decimos: Padre, gracias en el santo nombre de Cristo, que no nos dejaste en la terrible oscuridad de nuestra ignorancia y nuestras iniquidades. Conocemos en nuestra vida lo que dice tu palabra, que tú te complaces en tener misericordia de los más abatidos y necesitados, sin esperanza, Señor. Por eso estamos delante de ti, en el santo nombre de Cristo, dándote gracias por cada vida que has alcanzado en esta ciudad y que están aquí. Y gracias por sus pastores, su dedicación, por la gracia que les has dado. Creemos que hoy los bendices y los bendices siempre para edificación de sus vidas, que honren y glorifiquen sus nombres. Gracias, Padre. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Leamos entonces Colosenses, los primeros 8 versículos de esta hermosa epístola. Una epístola que merece ser llevada en la mente y en el corazón
debiera ser memorizada por cada creyente. Lo memoriza en un mes. ¿Seguro? Dice esta escritura: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Hasta ahí, hermanos, la lectura de este libro. El autor dice que es Pablo, apóstol de Jesucristo. Se identifica primero como el remitente y sus destinatarios. Ahí está también la iglesia de Colosas. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió esta epístola? ¿Qué clase de cárcel era? Los conocedores del contexto histórico, cultural y político y judicial de aquella época nos dicen que Pablo estaba en una cárcel que prácticamente llamada un confinamiento solitario. No tenía puertas ni ventanas, no tenía baño. Estaba en una parte profunda, por el piso apenas cabía el cuerpo, lo bajaban con lazos, y allá eran un sótano, paredes de piedra, y allá no se escuchaba nada. Después de cierto tiempo que una persona estaba sin oír nada, nuestra mente necesita oír. Y si no oye, después de mucho tiempo pierde su normalidad. Y muchas personas se golpearon allí contra las paredes de piedra. Estaba manchado con sangre y allí murieron muchos. Allí estaba Pablo, por causa de Cristo, ¿cierto? ¿Cuánto está dispuesto a sufrir usted por Cristo? Hoy en día no hay persecución para nosotros, ¿no es cierto? Como lo era en aquella época. De allí escribió una carta llamada Filipenses, y también este libro y otro, por lo menos 3 cartas se conoce que se fueron escritas desde allí. El título que le han dado a Filipenses es Cadenas de Gozo, ¿no? Que en medio de esa situación que estaba allí, donde la gente se enloquecía porque era tan solitario, tan solo que no se hallaba nada y la gente podía enloquecerse y morir, Pablo estaba lleno de gozo y escribió la epístola más gozosa del Nuevo Testamento, Filipenses. Y desde allí escribió también Colosenses. Pero Pablo sabía a través de Epafras, de cómo estaba la iglesia a la cual se va a dirigir. Habían varias herejías en la iglesia de Colosas, peligrosas, y hoy también todavía están por ahí. No puedo referirme a todas las herejías que habían peligrosas allí, solamente a una, porque nos ofrece a la vez una gran lección. Una de las cosas que habían llegado allí, una de las influencias, enseñanza y doctrina que estaban en alguna medida tal vez empezando a afectar a los creyentes de Colosas, llamaban el gnosticismo, de la palabra gnosis, que quiere decir conocimiento. ¿Qué enseñaba esta doctrina?
Era el tiempo en que creían en que Dios era el creador de los ángeles y que esos ángeles eran una cadena inmensa, casi interminable, y que los últimos ya desconocían a Dios y eran malos, tan malos como demonios. Entonces habían ángeles buenos y malos, decía esta teoría. Tenía cosas muy sutiles esta doctrina, porque Dios es santo, ¿es cierto? Y decían, y el hombre es pecador, ¿es cierto? Decían también, Dios por ser santo no puede tener comunión con el pecador, ¿es cierto? Ajá, y eso enseñaba esa doctrina. Entonces decían, Dios entonces ha establecido una cadena de ángeles. Como Él es santo y no puede entrar en comunión con el pecador, entonces ha establecido una cadena de mediadores muy grande hasta llegar al hombre. El primer ángel se llama Jesucristo. Y él, no sé si entonces se enseñaba que a través de esta cadena de ángeles, de estos mediadores, el creyente encontraba el conocimiento, la sabiduría y todo lo que quisiera. Y esta era la gran teoría de el llamado gnosticismo, que no estaba muy desarrollado todavía en ese tiempo, pero ya estaban enseñando estas cosas. Ahora la iglesia recibió las influencias de esto. El asunto es que la gente decía, bueno, es cierto que Dios es santo, es cierto que el hombre es pecador, es cierto que no puede tener comunión con Dios, es cierto que el hombre necesita ser salvo, es cierto que hay espíritus malos, y todo esto. Pero ¿quién nos explica? ¿Quién nos dilucida el asunto? ¿Quién nos explica hasta dónde podemos aceptar esto y hasta dónde no? ¿Cuál es la determinación o el reconocimiento final? El único que puede dilucidarnos el asunto se llama Pablo, pero ese está preso. Entonces, de alguna medida llegan a donde Pablo y escucha a Pablo y todo eso. Y esta es una de las lecciones más lindas que hay en el libro de Colosenses. Aunque es tan hermoso todo este libro, repito, merece ser memorizado y llevado en la mente y en el corazón lo que está escrito allí. Pablo sabe qué está sucediendo aquí. Pablo sí sabe el peligro de esta doctrina. Y Pablo no recurre a su sabiduría. Pablo depende del Espíritu de Dios. ¿Quieren tener líderes que dependan del Espíritu de Dios? Sí, lo necesitamos, ¿cierto? Entonces hay que orar por ellos, ¿cierto? Y el que no ora tiene el peligro de criticar. Así es, ¿no? Por los pastores oramos y oramos incondicionalmente. Ellos no son perfectos, pero son llamados para algo muy especial de parte del Señor, ¿no es cierto? Pablo deja que el Espíritu de Dios le guía, y es el Espíritu de Dios que va a responder aquí. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué es el peligro, el veneno que hay en esta doctrina de un Dios santo que no puede tener comunión con el hombre y que ha establecido una cadena de mediadores inmensas y que en esa cadena está Cristo? Pablo sí sabe quién está detrás de esto. Aunque era una filosofía es oriental, había llegado al mundo occidental y se había hecho popular. ¿Qué es el veneno que había aquí en esta herejía? Que aquí el Señor Jesús es una criatura.
¿Cuántos de ustedes saben, Satanás sí lo sabe, cuántos de ustedes saben que la calidad de la vida cristiana, la excelencia, o digamos una palabra muy triste, o la mediocridad, depende de la clase de Cristo que usted y yo tengamos? ¿Está consciente de eso? ¿Lo sabe? Sí, así como lo oye. Si usted no lo sabe, Satanás sí lo sabe. Y él sabe que su vida cristiana y la mía, no importa quién sea usted, usted puede ser la persona más lista. Y cada vez las generaciones son más despiertas, es impresionante, por alguna razón, pero cada vez las generaciones tienen una capacidad mental impresionante. Cuidado con apoyarse en eso. Bendiga a Dios. La vida cristiana no depende de nada que puedas, depende de quién es Cristo para usted y para mí. ¿Quién es Él? Satanás sutilmente estaba diciendo, Él es una criatura. Eso sí, está ya en la cabeza, en la primera lista de esa cadena de mediadores está Él. Eres una criatura. Pero aquí está otro, ¿no? Si eso es lo que sabe Satanás, que algunos creyentes no lo entienden, muchos creyentes creen que su vida cristiana depende de sí mismo, de su fidelidad, de muchas cosas buenas que puede ser, que hay que hacerlas, pero que en última instancia no depende de eso la vida cristiana. Les está hablando una persona que no es el mejor ejemplo de la vida cristiana, pero que ya estoy cumpliendo en este año 50 años. Muchos de ustedes no habían nacido cuando este pobre pecador se convirtió. Primero en la religión traté de ser cristiano sin conocer a Cristo. Qué tragedia, ¿no? Qué tragedia más espantosa. Tratar de ser cristiano sin conocer a Cristo. Y me convertí en los 50 años. Mi interés ha sido, ¿qué es la vida cristiana? No me jacto al decirle que he leído miles de libros. Más de 2000 libros de literatura cristiana. Por el anhelo de entender la vida cristiana. Porque muchos libros buenos explican la Biblia, explican las doctrinas de la Biblia, ¿cierto? La Biblia es la única que nos enseña qué es la vida cristiana, pero Dios ha dado ministerios de enseñanza y ellos nos enseñan qué es la vida cristiana. La convicción completa es, mi vida cristiana nació de Cristo, y el desarrollo, la Biblia habla que nacemos de nuevo, la Biblia habla que crecemos, la Biblia habla que entramos en la madurez y que vamos a la plenitud y después llegar a lo perfecto después de la resurrección. Pero todo eso depende, todo ese desarrollo depende de quién es Cristo. Y Satanás lo sabe. Y por eso él intentará por todos los medios, como lo hizo con los colosenses, por todos los medios que usted esté descuidado en cuanto a la persona de Cristo. Si Cristo no es lo que dice la Escritura para usted, si usted no entiende al Señor Jesús, a Él lo podemos entender, dice la Biblia, no yo. Y más aún que podemos conocerlo. Entenderlo es muy fundamental, pero conocerlo transforma, impacta, cautiva la vida. Llegamos a amar a Cristo y le amamos no para ganar su amor, le amamos porque Él nos amó primero. Pero si Satanás sabe que la clave está en la persona de Cristo, el Espíritu Santo está para hacer lo contrario de Satanás, ¿cierto? ¿Qué hace el Espíritu de Dios en esta epístola?
Lo opuesto de Satanás, ¿cierto? Satanás miente, el Espíritu de verdad dice, ¿quieren saber quién es el Cristo? Es este. Y eso es lo que hace Colosenses. Decirnos quién es Cristo. Pero el Espíritu Santo a través de la palabra no solamente quiere que entendamos a Cristo. Una cosa es entender. Dios nos dio un intelecto el cual es muy importante, pero ese no es suficiente. Una persona puede ser teólogo, el mejor de los teólogos, el más tremendo de los teólogos. Si no conoce a Cristo y ama a Cristo, ¿sabe qué es? Algo muy triste. Un teologuillo pecador. Muy triste, ¿no? Saber mucho, pero no vivir. Creer, pero no vivir lo que dice la Escritura. ¿Cuántos quieren ser genuinos para con Dios? Excelentes para con Dios. Eso no depende de nosotros, depende del Señor Jesús. Del soberano Señor en los cielos y en la tierra. Si Satanás, que sabe más que nosotros, tratará por todos los medios, no solo en este libro, se presenta así, desfigurando a Cristo, diciendo una mentira, ¿quién es Él? Es que Satanás desde el principio, tal vez, no sé si nos hemos dado cuenta, pero ¿cómo fue que Eva oyó y creyó las mentiras del enemigo y puso la palabra de Dios por debajo de las palabras de Satanás? Y creyó y obedeció, tomó del fruto y indujo a su esposo a tomar también. Y ambos entonces resultaron creyendo y obedeciendo las palabras del maligno como si fueran la verdad, y profanando la palabra de Dios, pasando por encima de ella como si fuera la mentira. ¿Por qué Eva cayó tan fácil? Porque Satanás no es cualquier cosa. Satanás en un momentico le dijo a Eva, eso de que morirán, eso no es cierto. ¿Qué estaba diciéndole? Dios no es lo que tú has pensado. Dios no es tan veraz. Pensabas que esa palabra era realmente la verdad absoluta. Eso no es cierto. Ha habido un poco de malicia en él y les ha escondido la verdad. ¿Cómo entró el pecado a este mundo? Porque el ser maligno logró cambiar la imagen de Dios en la mente de la mujer más bella de este mundo, Eva. Salió de las manos de Dios, ¿cierto? Sí. De ahí para acá y hasta el final, Satanás siempre estará tratando de desdibujar a Dios, diciendo que Él no es ni tan veraz ni tan bueno. Y si Él logra eso, y cuando Cristo vino, entonces como de nosotros hacia Dios, todo es a través de Cristo, ¿cierto? Él es el mediador. De allá para acá, del trono hacia acá, Dios con nosotros, Él es Cristo, es el mediador, ¿cierto? Y de aquí para allá, de nosotros también es el mediador. Nosotros no vamos ni podemos creer en Cristo, en Dios, ni ninguna cosa si no es por medio de Cristo. Cristo es el centro de todas las cosas. ¿Recuerda lo que dice este libro? Que Él tiene la preeminencia en todo, ¿cierto? Es unas declaraciones que hace sobre Cristo. Que Él tiene la preeminencia en todo, el primer lugar.
El Espíritu Santo entonces sencillamente a estos creyentes que estaban con esta pregunta en esta cadena de intercesores dice: Él no es un ángel, Él es el creador de los ángeles. Eso está diciendo, ¿cierto? Dice, y este mundo, yo estoy en unas teorías sobre la creación, dice, por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Y si quieren saber, todas le pertenecen a Él. El Padre ama tanto al Hijo que creó un universo para complacer al Hijo. Y el Hijo ama tanto al Padre y dice, sí, ese universo, a través de ese universo yo te voy a glorificar. ¿Cuántos glorifican a Dios? Así ha sido a través de los siglos. ¿Recuerdan un ejemplo, una ilustración de esto? Uno de los apóstoles se llamaba Pedro. Un día el Señor hizo un milagro tremendo de multiplicar los panes ahí en la parte oriental del mar de Galilea. Y después de que hubo este milagro, cuando llegaron como las 6 de la tarde, el Señor les dijo, tomen esta barca y crucen al otro lado. Y él se quedó solo y fue a un lugar a orar. Para él la oración ocupaba prácticamente el primer lugar, su comunión con el Padre. Ellos se fueron. No había motores fuera de borde en aquella época. Era a pulso, era y no podían avanzar. Como ahí vienen vientos muy fuertes de la parte de arriba de Hermón. Por unos cañones vienen vientos muy fuertes y a veces son tan fuertes que en esa época las canoas pequeñas era muy difícil avanzar por el viento tan fuerte de la parte norte hacia el sur. Como ellos iban en esa dirección, claro, les tocó una corriente de esas que habían pasado muchas horas y no habían avanzado nada, estaban cansados, estaban quién sabe qué, si aburridos o diciendo, mire, por obedecer al Señor lo que nos está pasando. ¿Será que Él no sabía que iba a ver esta tempestad? Si Él lo hubiera sabido, seguramente no nos hubiera enviado. Tal vez esos pensamientos estaban cruzando por las mentes de ellos, porque ya eran como las 3 de la mañana y no habían avanzado nada. Para colmo de males, de pronto en medio de un relámpago ven a una persona caminando por encima de las olas. Ese mar era muy familiar para muchos de ellos, pero nunca habían visto caminar un hombre sobre las olas. Y algunos dijeron, ¡un fantasma! Y tuvieron miedo y Pedro dijo, no, será el Señor, Él es el único, tal vez le vino a la mente, Él es tan tremendo que hasta puede andar por encima de las olas. Dijo, Señor, si eres tú, di que yo vaya a ti. ¿Y qué le dijo el Señor? Una sola palabra, ¿cierto? ¿Cuál fue? Ven. Más. Y Pedro, como era así tan impulsivo, sacó sus pies y a caminar, se ha dicho, comenzó a caminar por encima de las olas, ¿cierto? Ajá. Lo mismo que hacía el maestro, lo estaba haciendo el discípulo. El problema es que la Escritura dice que luego, un momento, dice que Pedro al ver el fuerte viento y la tempestad, como que quitó los ojos de Cristo y lo puso en las circunstancias que le rodeaban. ¿Y qué le pasó a Pedrito? No tuvo tiempo de decirle a Juan, léame el Salmo 91, ¿cierto? ¿Qué dijo? Señor, sálvame. No pude, eso fue todo lo que pude decir. Oiga, yo creo que esa es una ilustración. ¿Por qué mientras estaba caminando hacia el Señor, caminó por encima de las olas? ¿Y por qué cuando lo quitó de él? Al mirar, dice, ¿no? Indica que quitó sus ojos del Señor. Y al mirar, ¿qué pasó? Eso le pasó a los hebreos como 30 años después, ¿cierto?
Por eso fue escrito Hebreos, porque habían quitado sus ojos del Señor, los pusieron en las circunstancias, lo que les rodeaba, que eran muchos problemas serios, muy tremendos los problemas que rodearon a los hebreos. Y ellos estaban después de 30 años, que le dijo el Señor, debiendo ser ya maestros, de la necesidad que se vuelva. Y ese libro también, todo lo que dice de Cristo, ¿para qué? Para que estos creyentes que estaban mirando las circunstancias, habían dejado de mirar a Cristo. Aquí era un engaño que estaba cambiando la imagen de Cristo, torciendo sutilmente, diciendo que Dios es santo, que el hombre es pecador, que Dios quiere salvar al hombre, pero que por su santidad no puede acercarse al hombre. Y entonces esta cadena de mediadores, y ahí está Cristo. La sutileza, pero con un veneno mortal. Cristo no es lo que dicen las Escrituras, y eso es muerte. Pero ahí está el Espíritu Santo, ¿cierto? Pablo no se enoja, Pablo no comienza a insultar. Eso a mí me maravilla, que no comienza a insultar a los maestros, no comienza a descalificarlos con palabras de quién sabe qué calibre, no, ni insultar a la gente que estaba bajo esta influencia. El Espíritu Santo dice: hijos, este es en quien ustedes creyeron. ¿Cuántos quieren conocer y amar a Cristo? Esa es una de las grandes lecciones del libro de Colosenses. La lucha entre el espíritu del mal para cambiar la idea, cambiar la verdad de quién es Cristo, para presentarnos un Cristo falso. Pero el Espíritu de Dios está, el que inspiró la palabra, también está hoy en día para llevarnos al conocimiento de Cristo. Quisiera repetirle una y mil veces: su vida cristiana, la genuinidad, la excelencia, la calidad que usted puede tener, no depende de lo que usted y yo podamos producir, depende de nuestra relación con Él. Al relacionarnos con Él, sentimos que nos ama. Al leer la Escritura, entendemos que Él nos ama. Pero al entrar en un nivel más profundo de comunión con Él, sentimos que nos ama. Y entonces, ¿qué pasa? Aquí hay muchas mujeres casadas, ¿cierto? Un día alguien se enamoró de usted y la miró más de la cuenta, ¿cierto? Y usted miró que ese muchacho se le ponen los ojos cuadrados a veces, y otras veces grises y otras veces azules, ¿cierto? Ya, esto es muy extraño. Y después comenzó con detalles, no solo la miraba más de la cuenta, sino que comenzó con una cantidad de detalles. Y usted comenzó: aquí hay gato encerrado, ¿cierto? Y su corazoncito comenzó a sentir como algo extraño, ¿cierto? Y un día él la confrontó a usted: yo quiero saber la verdad. ¿Quieres ser mi novia? Yo digo: si tú me amas, pues yo también te amo. Quisiera también repetirle una y mil veces que no es usted que conquista a Cristo, Él es el que lo conquista a usted. No solo dice la Escritura: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, sino que Antiguo y Nuevo Testamento tienen esta palabra: nadie le ha dado a Él para que Él tenga que retribuirnos. Ese es el Cristo de la gloria. Nos amó porque Él nos creó. Nos amó porque somos criaturas creadas para el deleite de Él, según la Escritura. Y por eso hizo lo que hizo para salvarnos. Lo que hizo para salvarnos lo comprendemos hasta cierto punto, pero llegamos a un punto que quedamos completamente perplejos y maravillados, ¿cierto?
de lo que hizo para salvarnos. Hay otra gran verdad sobre esto, ¿y qué es? Recuerde, ¿no? Usted no es el que conquista a Cristo, Cristo es el que lo conquista a usted. Así como si la vida fuera normal, aunque ya está muy al revés, ¿cierto? No es la mujer que conquista al hombre, sino el hombre que se enamora. Y ella, si tú me amas, yo también te amo. Una de las cosas que me ha maravillado de la vida cristiana es que Cristo nos salva y después conquista nuestro corazón. Amén. Nadie le dio a Él para que Él tenga que retribuirnos, escribió Pablo en Romanos 11, 35, 36, ¿cierto? Y es una cita del Antiguo Testamento. Amar a Cristo es muy fácil. ¿Por qué? Pues porque nos ama. ¿Es fácil amar al que nos ama o no? La persona más querida en esta tierra, ¿quién es? Mami, ¿cierto? Porque mami nos amó sin amarle a ella. La fiesta de la madre dicen muchas cosas de la madre, ¿cierto? Lo más bonito que yo he escuchado es alguien que dijo: el ser más parecido aquí en la tierra a Dios es una madre, porque ama a un hijo incondicionalmente. Georgina llamaba a mi mamá, murió de 91 años. Yo era el más malo de los 11 hermanos, 2 mujeres y 11 varones. Yo era la oveja negra del rebaño, la plaga, el que hizo avergonzar a mi familia. Pero yo no sé, yo estoy seguro que mi mamá me amó más a mí. ¿Cómo puede entenderse esto? Como el que lo había más despreciado, ella sentía más amor. Qué grande es Dios, ¿cierto? Y Dios les ama a usted y a mí a través de Cristo. Sentir el amor de Cristo es sentir el amor de Dios, ¿cierto? Amar a Cristo es muy fácil, porque Él nos amó. Solamente tenemos que corresponderle. Pero corresponderle a Él no es solamente un asunto de sentimientos, es un asunto práctico. ¿Cómo nos amó Él? ¿Se puso a decir cosas muy bonitas desde el trono? No. El Padre dijo: no hay ninguna esperanza. Nadie, absolutamente nadie puede salvarse a sí mismo. Nadie, absolutamente nadie, a no ser que tú puedes salvarlo. Y Él dijo: yo iré. Así como solo Él puede salvarnos, solo Él puede también transformar nuestra vida. Vivamos en comunión con Cristo. Satanás hará todo lo que pueda para que usted no entienda el valor de esa coinonía con Él. Satanás aborrece que amemos a Cristo. Cuando usted ama a Cristo, el olor fragante de Cristo en su vida se aumenta. Cuando usted creyó en Jesucristo, el olor fragante del sacrificio de Cristo quitó la inmundicia del pecado y usted quedó impregnado de aroma de Cristo, y por eso Dios le ama. Amén. Pero cuando usted comienza a amar a Cristo, ese aroma se afirma en usted, se hace no solamente agradable a Dios, agradable a sus hermanos, pero Satanás se enfurece. En alguna medida, porque Él recuerda cuando estaba allá y sentía la fragancia de Cristo.
el Hijo, del Verbo, a quien él debía estar continuamente pendiente de él. Satanás aborrece que usted ame a Cristo. El Espíritu anhela que usted ame a Cristo. El Espíritu Santo anhela que usted entienda de la palabra quién es Cristo, pero el Espíritu Santo lo pone en contacto con él para que ame a Cristo. Y si ama a Cristo, agrada a Dios. Amén. Si ama a Cristo, usted bendice a sus hermanos. Si ama a Cristo, es el mejor testimonio para sus vecinos. Sus vecinos están enceguecidos con su religión, pero ellos, cuando ven algo en usted, ¿qué dijo Cristo? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros, ¿cierto? Sí. Entonces agrada a Dios. Entonces es bendición a sus hermanos. Pero algo más con usted. Lo único que le da el descanso total, la seguridad total, cuando usted comienza a amar a Cristo en respuesta al amor de Él, es como que usted ha llegado donde debía llegar. Es como que terminó el peregrinaje por el desierto. Nada habrá que llene su corazón como el amor de Cristo. Así como no hay un enamorado o enamorada que está a punto de casarse que esté aburrido, ¿cierto? Eso no se conoce en este mundo, ¿cierto? No. Así usted no va a encontrar a nadie que ame a Cristo aburrido. No, señor, no, eso no existe. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice la Biblia, ¿cierto? Así que ese es uno de los mensajes del libro más cristológico del Nuevo Testamento, el libro de Colosenses. Un enemigo que quiere cambiar, ocultar quién es Cristo, y el Espíritu de Dios que está para decirle quién es. Su salvación depende de Él. Su crecimiento depende de Él. Usted ve que este libro a la vez que exalta a Cristo, exalta la gran salvación de Él. Este libro dice cosas del sacrificio de Cristo que no está en ningún otro libro. Si quiere saber, descúbralo cuál es. ¿Cuántos van a amar a Cristo? Amarle es fácil. Se sentirá completo. Agradará a Dios porque tiene el olor de Cristo. Será bendición a sus hermanos. Será un testimonio a la gente del mundo. El único aburrido será el diablo. Que se lo lleve el diablo. Amén. Cierre sus ojos ahí un momento y meditemos por un momento en esta palabra que acabas de escuchar. Señor, gracias por tu amor en medio de nosotros, por tu misericordia. Todo lo que nosotros hacíamos no alcanzaba para hacernos justos delante de ti. La obra estaba incompleta, pero llegaste, Cristo, con tu amor, con tu salvación, con la redención que nos compraste para darnos vida eterna. Y esa obra fue suficiente y completa para nosotros. Te exaltamos en esta mañana, Señor. Eres el invitado especial en este lugar, oh Dios. La Biblia dice que toda rodilla se doblará y que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y tú eres el Señor de nuestras vidas. Y hoy lo confesamos y lo declaramos. Señor, gracias por cada vida en este lugar, por cada familia, por cada hermano, Señor, por la obra que estás haciendo en cada uno de nosotros. Necesitamos de ti, Señor. Tenemos hambre y sed de justicia. Permite que en este tiempo de escasez de la palabra, de tantas situaciones adversas y contrarias y difíciles,
pueda levantarse tu pueblo, tu iglesia, podamos levantarnos, Señor, para llevar tu esperanza, para vivir en la esperanza que tú nos das. Señor, te bendecimos en este día, en esta mañana. Gracias, Señor, porque mientras escuchábamos la meditación de esta palabra, tú estabas sanando, tú estabas libertando, tú estabas trayendo iluminación, entendimiento a nuestros corazones. Gracias por la obra tuya en nuestras vidas, por el sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros. Te bendecimos, Dios del cielo. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Jesús por su palabra.